Bien, gracias, Sergio. Vamos a hablar de política. ¿Qué pasa en la Argentina hoy mientras se debate la ley ómnibus? ¿Cómo está el poder de Javier Milei? ¿Cómo la sociedad está tomando este mes y pico de gobierno de Milei? ¿Tiene el mismo consenso que cuando asumió? Se lo vamos a preguntar a Federico González, consultor político. Buen día, Federico, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Bueno, Federico, le traslado estas preguntas que nos hacemos, lógicamente nosotros como periodistas, pero la gente también, cuando escucha lo que pasa en el país, cuando va al supermercado, cuando va al almacén, ¿qué siente de lo que se vive hoy en la Argentina? ¿Perdió poder Milei? Yo creo que sí, que algo debe haber perdido. Lo digo en potencial porque después de las elecciones no hice mediciones. Algunos colegas muestran que bueno, que se pasó de un momento de mucha expectativa y euforia, que eso estuvo dado tanto por los que lo votaron como por algunos que no lo votaron, pero pensaron que, ¿y por qué no? Y bueno, después, como suele ocurrir, la realidad a veces es mucho más complicada o más dura de lo que parecía, y entonces, bueno, empieza la incertidumbre, la preocupación, y después, bueno, si eso avanza, empieza el ciclo de la decepción. Yo creo que hoy, más que nada, diría que en términos generales hay un clima de preocupación, de esto es difícil y lo que va a venir será más difícil, y al final la pregunta existencial, ¿tendrá sentido todo este esfuerzo? Yo creo que la gente, para mí, está básicamente en eso. Yo no diría, a ver, tomemos lo que pasó ayer en la Plaza del Congreso, que por supuesto hay un grupo de gente que está o más desilusionada o que nunca estuvo ilusionada, creo que más lo segundo que lo primero, y bueno, y ya ha pasado a la acción en el sentido de manifestarse en contra en forma enfática. Pero a mí me parece que la sociedad... Perdón, Federico, déjeme repreguntarle porque viene a cuento. ¿Eso que vimos en la plaza ayer es una manifestación emocional o política? Perdón, ¿es una...? Manifestación. ¿Una reacción emocional o política? ¿Están haciendo política o están haciendo lo que sienten? Yo creo que siempre hay un mix de razones, que en algunos pesa más una cosa que la otra y después por supuesto todo se mezcla. Pero a mí me parece que hay que distinguir lo que es el reclamo legítimo, que es atendible, por supuesto. Está bien, pero ¿esa gente representa a la sociedad? Bueno, ahí voy. Hay que distinguir eso de los que, del espíritu opositor por cuestiones ideológicas y que se hubiesen opuesto a cualquier cosa. Y después se mezclan. No, a mí no me parece que sea, por lo que dije anteriormente, a mí me parece que la sociedad está como mirando y viendo cómo resuelve su problema y no se está manifestando en contra. Ni siquiera diría que hay una, digamos, un estado en que la gente podríamos decir, bueno, ya me hartó mi ley. Para mí eso no ocurre. Entonces no, lo que vimos, las manifestaciones que vimos en la plaza ayer, anteayer, para mí representan a una minoría, pero no representan al conjunto ni a la mayoría. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de oposición, ¿estamos hablando de un extremo o la oposición también es parte del gobierno y de la alianza que se manifiesta muchas veces en forma disidente con el propio partido a quien apoyó? Sí, yo creo que hay diferentes niveles de oposición. Para mí, bueno, a ver, si lo vemos en términos del Congreso, los que se autodenominan o que lo denominan como la oposición dialoguista versus la otra que no le pusieron nombre, pero sería
la oposición inflexible, que es la que va a votar en contra. Y la dialoguista es que tiene un espíritu constructivo, hay cosas que tiene la vocación de construir y hay cosas que entiende que no están bien y hay que modificarlas o que son invotables. Entonces me parece que eso está claro. Yo creo que si lo tuviera que extrapolar a la sociedad, a mí me parece que esa oposición dialoguista corresponde al espíritu, hoy, esto es una conjetura, ¿no?, al espíritu más importante en la sociedad. Es decir, la sociedad todavía conserva una cierta expectativa de, a lo mejor este hombre, por Milei, mejora las cosas, pero bueno, hay que creer para ver. Hasta que no pase, tengo la duda. Y yo creo que además, ahí, ya entrando en la crítica al gobierno de Milei, para mí adolece, de muchos, yo creo que cometieron muchos errores, pero uno muy importante es que yo creo que tiene que cambiar el chip y los verbos. Tiene que cambiar el verbo de beligerar o polemizar por el verbo de escuchar y consensuar y dialogar. Yo creo que tiene que ser más persuasivo y no tan sentencioso y descalificador. Ahora, perdón, Federico, hay algo que a Milei le molesta y es la palabra negociar. Ese verbo no lo quiere. Entre consensuar y negociar, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay veces que, por supuesto, hay una diferencia, no podemos verla, pero hay veces también hay como marketing de las palabras y hay disquisiciones, ¿no? Porque yo creo que en un sentido negociar es consensuar. Ahora lo que pasa es que con la connotación, consensuar tiene una connotación más positiva porque nos ponemos de acuerdo en algo que es bueno para todos. En cambio la negociación también tiene la connotación de negociado, de yo te doy esto, de pero compra-venta, cambio de ¿no? Claro, sí, exactamente, de una transacción espuria en donde uno termina cediendo a lo que es central en poder a conveniencia. Compra-venta de voluntades. Claro, entonces está claro que, bueno, entendemos que Milei, yo, de esto hablo de mí, no quiero generalizar, cuando Milei dice eso, yo entiendo que se refiere a, cuando dice, bueno, no vamos a negociar, se refieren los principios, no se negocian, y yo creo que está bien. Ahora, yo creo que hay algo más allá de lo que Milei dice. Es que a Milei, en el fondo, le molesta que haya otro que tenga un pero, sí pero, porque el que tiene un sí pero lo ve como una amenaza, y yo creo que esa es una debilidad que tiene Milei, y que para mí él la tiene que, como dijo una vez cuando habló con el Papa le recomendó coraje y sabiduría. Milei dice que le respondió: coraje tengo, sabiduría la estoy trabajando. Yo creo que Milei, como toda persona, tiene que trabajar algunas cosas, algunas partes de él que no son las mejores, y yo creo que esa tendencia a soy el dueño de la verdad y no admito que me cambien el punto y coma, bueno, no es buena ni para él, ni para su gobierno, ni para el país. El poder lo tengo yo y por eso no soy flexible, ¿sería como la máxima mileísta hoy? Claro, y además esta idea que para mí es muy cuestionable, que se dice, también entendemos en qué sentido se dice, pero es un error decir, porque la gente lo votó. Y eso no se sostiene porque no es que la gente no puede haber votado una ley que tiene, no sé, 500 ítems. No es que la gente votó eso. La gente votó a Milei y cada uno vio algo en Milei. Y además, en términos de retórica de campaña, en la época de Milei, los temas de los que más se hablaban es dolarización, cierre del Banco Central y de los vouchers educativos. No es que se hablaba de vamos a cambiar la ley, la fórmula de los jubilados, pero nos vamos a saltear 2 meses
para bajar, para licuarles un poco el salario. De eso lo estoy poniendo como una exageración. Sí. No se puede decir que la gente votó eso. Entonces a mí me parece que ese es un error, que es el mismo, y ahí sí, vidas paralelas, los opuestos a veces en algo se parecen. Ahora, Federico, sí. Estamos hablando, para quien enganchó ahora la nota, con Federico González, que es consultor político. Usted mencionaba la falta de flexibilidad de Milei, pero ¿es inflexible una persona que de 600 artículos de la ley Ómnibus cambió ya la mitad? Bueno, es una muy buena observación. Yo creo que Milei, en el fondo, sabe que cuando hay que negociar, si no las cosas no salen. Ahora, lo que pasa, esta es mi interpretación, es que yo creo que él padece mucho ese tema. No es que tiene vocación de consenso, él más bien tiene vocación de, como yo tengo la verdad y tengo la razón y la gente estuvo de acuerdo conmigo, entonces yo tengo derecho a que mande esto y no me den vueltas, porque la estupidez de los jubilados, de los legisladores, son los que son idiotas útiles y todo eso. Ese para mí es el auténtico Milei. Ahora hay un Milei pragmático, que aunque él no lo reconozca, aunque diga que no, bueno, se dio muchísimo. Entonces, obviamente, Milei en la palabra se presenta como un inflexible, en los hechos está negociando. A mí me parece que él, no sé, es una recomendación en todo caso, que tiene que acompañar con su corazón lo que está haciendo en los hechos, que se está mostrando como un político flexible, cuando tiene que ser flexible, porque hay momentos en que no tiene que ser flexible. Federico, están por comenzar ya la sesión, se termina el cuarto intermedio que empezó ayer, ¿y qué cree usted que puede pasar en diputados? ¿Se va a aprobar la ley Ómnibus con, tantas reformas que se han hecho ya? Yo creo que sí. Además, bueno, esto no quiere decir nada más allá de un dato. Desde el inicio, desde que Milei mandó ese proyecto, yo soy de los que pensaban que esto va a salir. Y yo decía, a los tumbos, con chicanas, con intensidades, con la gente en la calle protestando, con el aparato del Estado que cuida el protocolo, algunos dicen, bueno, reprimiendo, poniendo orden, es decir, con mucho ruido, pero va a salir. Y yo lo pensaba desde el principio y lo sigo pensando. Obviamente no va a salir como el presidente quería, pero a mí me parece que va a salir por lo menos lo mínimo suficiente como para que, y ahí sí coincido con la frase de Milei, hay que terminar con esta novela. Yo cambiaría la palabra novela, hay que cerrar este capítulo, que Milei haga un gol. Coincido también con esto de, bueno, no importa si es un golazo o si fue por penales, pero que haya una solución y un camino para que el gobierno encarrile y o arranque, si se quiere. Y creo que Milei y el gobierno, para mí, tendrían que tomar nota de que la cosa no es tan simple como parece, que hay otros que también tienen intereses, que a veces son legítimos, y que hay que plantear las cosas con un poco más de razonabilidad a priori, como para que todas estas idas y vueltas y venidas, estas intensidades de pasiones se eviten y que no sea tan tortuoso el camino, ¿no? Gracias, Federico, por pensar en voz alta y ayudarnos también a ver un panorama que se va a definir en las próximas horas. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y siempre un cariño en los marplatenses, que lo llevo en mi corazón. Muchas gracias. Federico González, consultor político, a las 9:57 en el EU6, Radio Atlántica de Multimedios La Capital.